Sin dudas, uno de los elementos más interesantes que nos ofrece Excel es poder graficar la información. Llevarla a un gráfico implica no solo una mejor presentación de la información, sino un resumen visual interesante cuando queremos mostrar esto como un informe. Para hacer gráficos tenemos que tener presente que graficamos de acuerdo a los datos. No escogemos un gráfico al azar, no escogemos un gráfico por gusto personal, porque es más bonito. Lo escogemos porque ese gráfico corresponde con los datos que queremos presentar. Así, por ejemplo, si lo que quiero graficar tiene que ver con la porcentualidad dentro de un elemento que estamos mostrando, no voy a escoger el gráfico de columnas, no voy a escoger un gráfico de líneas, escogeré el gráfico circular, también reconocido habitualmente como gráfico de tortas. El gráfico de tortas está hecho específicamente para mostrarnos la porción de un elemento dentro de un total. Si notan, de hecho, al ubicarnos acá en la cinta Insertar y en el grupo del cajón de gráficos o de ilustraciones, notamos que los gráficos, cuando coloco el mouse, precisamente me van indicando para qué sirven. Y si lee con detenimiento, en el caso de cada uno de ellos, dice qué tipo de dato es el que muestra. Entonces, si por ejemplo, en un grupo curso, quiero mostrar la porcentualidad correspondiente a los insuficientes, los suficientes, los aprobados, los notables, etc., lo que utilizaré es un gráfico circular. Para poder llevarlo de buena manera a graficar, los datos primero tienen que estar bien resumidos. Tal como se muestra en este ejemplo, primero tenemos un breve cuadro estadístico mostrándonos la cantidad de personas que han obtenido las distintas calificaciones. Ese es precisamente el elemento base para un gráfico, un resumen. Por lo tanto, lo que necesitamos para todos los gráficos es lo que vemos aquí, un cuadro de resumen que hemos hecho previamente. Por ejemplo, en este caso, indicando la cantidad de personas que resultaron ser insuficientes, aprobadas, notables o excelentes. Ese cuadro nos sirve como rango base. Lo seleccionamos. Vamos a la cinta Insertar. En el grupo de los gráficos escogeremos entonces el que sabemos que nos sirve para la porcentualidad, vale decir, el gráfico circular. Y como notamos, al escoger uno de ellos, inmediatamente el gráfico queda hecho. Eso es porque hemos hecho bien el trabajo anterior, es decir, este cuadro de resumen. Una vez que hemos dejado colocado el gráfico, este pasa a ser un objeto dentro de la hoja. Si te fijas, al pinchar el gráfico, encontramos arriba sus propias cintas con herramientas. La cinta de diseño, por ejemplo, de formato, etcétera, que nos ayudan a trabajar con los elementos dentro del gráfico, sus colores, en el caso de los que tienen leyenda, podemos aplicar títulos, y en esas cintas encontramos las herramientas necesarias para trabajar sobre este objeto. Por ejemplo, una de esas herramientas nos ofrece, como notamos acá, distintos estilos rápidos, diseños rápidos. Uno de ellos precisamente contiene lo que necesitamos para este caso, que son los porcentajes. Al escogerlo, ahora nuestro gráfico muestra no solo las porciones destacadas en distintos colores, sino además a qué porcentaje corresponden. ¿Qué hay si lo que queremos es graficar para comparar datos? Por ejemplo, comparar notas. Bueno, en ese caso ya no utilizaremos el gráfico circular, sino un gráfico de columnas o de barras. ¿Por qué? Como notamos al poner el mouse en ese tipo de gráfico, en la leyenda explicativa se muestra y se dice que justamente nos sirve para comparar datos. Hacemos la selección de los datos, que podrían estar separados, como en este caso. Seleccionamos el rango primero de los nombres, que en el gráfico se denominan rótulos. Mantenemos presionada la tecla Control para poder saltarnos y seleccionar la otra columna, que en este caso será la de los promedios. Luego vamos a insertar y escogemos el primer gráfico del grupo de columnas. Como notamos, el gráfico inmediatamente nos muestra en diversas columnas
las notas correspondientes y nos sirve para compararlas. Tal cual dijimos, los gráficos pasan a ser un objeto dentro de la hoja, pero ¿qué pasaría si, ya sea que tengo muchos datos en la hoja o por meramente orden, quisiera que el gráfico no estuviera en la hoja? Bueno, dentro de la sección más amplia del gráfico, que al llevar el mouse ahí notamos que se llama área de gráfico, al presionar con el botón derecho, nos ofrece la opción de mover el gráfico. Y al hacerlo, en el cuadro que se muestra ahora, podemos escoger si colocamos el gráfico como objeto en otra hoja o si lo transformamos al gráfico en una hoja como tal, una hoja nueva. Al escoger esa opción, notaremos que en el grupo de hojas abajo se ha agregado la hoja gráfico 1, cuyo contenido de hoja únicamente es esta graficación. Para recuperarlo y llevarlo de vuelta a la otra hoja es repetir el proceso a la inversa. Botón derecho, escoger la opción de mover gráfico y ahora lo llevaremos como objeto a la hoja que teníamos de origen. Tomándolo también el gráfico desde los extremos o vértices, podemos cambiar su tamaño. Y si en definitiva ya lo queremos eliminar, bastará con tenerlo seleccionado y presionar la tecla suprimir.